¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos, que ayudemos a solventar problemas de país, porque país, este es el único que tenemos y hay que cuidarlo. Hay muchos malos hondureños que lo que hacen es no cuidarlo, sino que arruinarlo. Se aprovechan del Estado, se aprovechan de cualquier situación para llevar agua a su molina, como dicen. Pero bien, esta tarde hemos invitado a un analista de la realidad nacional también, pero profesional de la ingeniería. Y me refiero a don Gerardo Martínez. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, don Carlos. Un placerazo estar aquí con usted después de tanto tiempo. Tanto tiempo. Y ya habíamos estado juntos varias veces, ¿verdad? Sí, correcto. Pero ahora, pues, bueno, nos reencontramos. Así es, así es. Y esperamos que no sea la última, porque le había perdido la pista. No, a sus órdenes, cuando usted quiera. Don Gerardo, cuéntenos un poco sobre esto de la vulnerabilidad de la capital. O sea, aquí solo cae una pequeña brisa y ya les aseguro que están inundados todos los lugares. Mire, ahí hay tela que cortar bastante usted. Mire, el problema de la vulnerabilidad de Tegucigalpa tiene un montón de aristas. No es únicamente cuestión del que definitivamente existe, el colapso o la poca funcionalidad de los sistemas de drenaje pluvial que hay en la ciudad de Tegucigalpa. El huracán Mitch hizo bastante daño a los sistemas de evacuación de aguas lluvias. Pero otra de las aristas interesantes es Tegucigalpa está cruzada por ríos y quebradas por todos lados. Ahí está la Orejona, la quebrada del Sapo, el río Chiquito, el río Guaserique, el río Choluteca, que llegado el momento cuando hay un aguacero tormentoso es una precipitación pluvial fuerte en poco tiempo, lo que en inglés le llaman un flash flood, inundaciones repentinas, que no hay sistema que pueda soportar un aguacero tormentoso por mucho tiempo. De hecho, para diseñar los sistemas de drenaje pluvial se utiliza un método que son las curvas de precipitación, intensidad y frecuencia. Y con eso usted calcula los tiempos de concentración y los diámetros de sus tuberías de drenaje. Pero nadie, porque saldría carísimo, diseña para las precipitaciones más fuertes que se van a dar una vez cada 50 años. Entonces siempre va a haber una precipitación que se tarde un poco de tiempo en evacuarla en cualquier parte del mundo, no solo en Tegucigalpa. Pero nuestro problema es que nuestra red está colapsada. No toda, pero bastante mal. ¿Qué pasa ahí? ¿Malos diseños? Porque, no. ¿Qué pasa con...? Porque está conectado, tengo entendido, las aguas lluvias con las aguas negras. No, eso es prohibido. Las tapaderas colapsan. Eso es parte de los problemas, que han habido personas que conectan las salidas de aguas de lluvia de sus casas o de algunos lugares a los sistemas de drenaje sanitario, que eso no se debe hacer. Eso en ingeniería sanitaria es lo peor que usted puede hacer, conectar aguas lluvias en drenajes de aguas negras. Y aquí hay varios casos de eso, que las tapaderas de los pozos de inspección en sistemas de drenaje sanitario, ¡pum!, salen volando cuando hay una precipitación fuerte, que no debería pasar, porque nunca debe conectar usted aguas pluviales a sistemas de drenaje sanitario o de aguas negras, como le dicen. Pero por eso es que miramos que la cantidad de heces cada vez que llueve, porque al colapsar las tapaderas, porque están conectados los sistemas. Por falta de control de esa situación. No debe conectarse. Pero ¿quiénes son los llamados a...? Pues el llamado debería ser la alcaldía. Mire, aquí había una
división hasta hace muy poco tiempo que hicieron el traspaso de los sistemas de agua y saneamiento de la ciudad de Tegucigalpa a la municipalidad y se creó LUMAPS. Pero hasta hace muy poco tiempo había una división porque todo lo que era alcantarillado sanitario lo veía el SANAA y todo lo que era agua pluvial estaba bajo la responsabilidad directa de la municipalidad. Entonces, al haber esa dualidad entre una institución que miraba un tipo de drenaje y otra institución que miraba el otro tipo de drenaje, se podían dar esas malas prácticas. Ahora que está UMAPS, que maneja, UMAPS es Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento, que hago la salvedad que están haciendo un buen trabajo. Ahora que está una sola institución, pues tienen más facilidad de coordinar acciones para evitar, por ejemplo, eso de viviendas o notificaciones o edificios que conectan sus aguas pluviales directo a los drenajes sanitarios. Y eso ya no lo deberían de permitir, ese tipo de permisos que se extienden con las nuevas compañías notificadoras y todo esto ya debería de ser un mal control. Ahora bien, pero eso por un lado, la capital no solamente se la expone la cantidad de lluvia, sino que vemos la gran cantidad de vehículos, el parque vehicular que hay. Tegucigalpa, usted pues ahorita tuvo la suerte de donde viene, que encuentro libre, pero usted ya de aquí para afuera le zumba. Sí, o sea, es decir, pero otro problema de tráfico en cuanto a la vulnerabilidad de inundaciones y eso, hay otro problema cultural muy serio, más serio que la basura. Exacto. Tenemos ahí hay una mezcla de una actividad institucional y la actividad personal del hondureño. Nuestra cultura de manejo de desechos sólidos es pésima. La gente no entiende que no solo es tirar las cosas cerca de una alcantarilla o cerca de un tragante o tirarlas a un río. Lo que usted tira, un plato desechable de plástico que usted tira en el Picacho, tarde o temprano va a caer a un tragante, a una quebrada o a un río y va a servir de presa para que se inunde y se vaya. Mire, hay que entender, usted está parado en cualquier parte del mundo y está parado sobre una cuenca, microcuenca, subcuenca o como quiera. Usted tira y todos los desechos sólidos tarde o temprano van a dar a un cuerpo de agua. Ingeniero, fíjese que me llama la atención aquí. Digamos, también colapsa porque cuando ya principalmente se llega a un año político, le vamos a poner el nombre de esa colonia del alcalde que está, ¿verdad? O el aspirante más fuerte a la presidencia. Ya hacen una invasión o recuperación de tierras que le llaman ellos, ya le ponen el nombre, ya les colocan la luz y una vez que les colocan la luz se quedan sin agua también. Entonces, ahí pasan con las necesidades, en la cultura que dice usted que no la tenemos, pero también hay otro elemento. Hay gente que viaja y eso no lo hace, en el exterior no lo hace. Aquí en Tegucigalpa yo he visto que en buenos carros pasan, esa gente ha salido también del país. Sí. Y tiran lo que sea por el lado de la ventana. Van a los Estados Unidos y no tiran un palillo, pero aquí en Honduras tiran, pareciera que consideran que las calles y las cunetas son los basureros para poder tirar lo que les dé la gana. Y quieren que las autoridades le vayan a barrer los tragantes del frente de su casa, las aceras del frente de su casa. Mire, yo tuve una experiencia muy simpática hace muchos años. Yo trabajaba en el FIS y llegó una vez, y le estoy hablando hace mucho tiempo, un grupo de voluntarios de una iglesia de algún estado del sur de los Estados Unidos a ponerse a la orden para limpiar cunetas y tragantes en la ciudad de Tegucigalpa. Entonces los mandaron con ingenieros del FIS a apoyarlos.
y fueron a limpiar cunetas, no digo la colonia porque no quiero ofender a nadie, pero sacaron una cantidad de basura de las cunetas y aquella gente de la misma comunidad, que ellos eran los que tenían que haberlo hecho algún día o evitar tirarlos, viendo, y los comentarios, pucha mano, cómo trabajan estos gringuitos, felices viendo a los gringuitos con las palas sacando basura. Se está contando aquella anécdota como aquel japonés que estaba poniendo el puente y aquel se quedó viéndolo, hasta que se le estalló el cerebro de verlo. Bien, pero bueno, esto es de la vulnerabilidad, realmente es un tanto difícil porque solo hay medidas de mitigación. Realmente el hondureño tiene, el capitalino o cualquier hondureño, todos, hay que depositar la basura donde corresponde. Hay un dicho que dice, no es más limpia la ciudad que más se barre, Es la que sino menos que la se que ensucia. menos se ensucia. Y eso vaya a cualquier lado y usted va a ver cantidades, incluso las mismas empresas que se dedican al manejo de desechos sólidos generan problemas porque hay gente que ellos llegan a traer la basura a cierto punto y toda la gente lleva su basurita a esa esquina y usted ve unos promontorios de basura impresionantes que cuando llueve, por arte de magia desaparece, ¿no? Pero no es arte de magia, se lo llevan las correntadas. Y van a caer a tragantes, van a caer a quebradas, van a caer a ríos, van a caer a puentes y se encargan de provocar ese ¿Qué problema. recomendaciones se pueden hacer, don Gerardo? Primero, fomentar una cultura de mucho más limpieza que la que hay. Es impresionante cómo la gente tira todo lo que le da la gana. Mejorar los sistemas de recolección de desechos sólidos e invertir en infraestructura de sistemas de recolección de aguas lluvias. Ahora, ahí hay un problema serio. Sí. Y es que la inversión en sistemas de recolección y conducción de aguas lluvias no es políticamente buena, porque es una obra que nadie ve. Recuerdo yo en un país centroamericano, hace muchos años, cuando estoy hablando muchos años son como 50 años, hubo un alcalde que hizo una inversión gigantesca en tanto drenaje sanitario como drenaje pluvial. Pero por la inversión que hizo, descuidó algunas otras cosas en la superficie. El alcalde que le siguió a este señor continuó esa obra y la concluyeron. Esa obra incluía sistemas de drenaje sanitario, sistemas de drenaje pluvial, plantas de tratamiento y varias cosas. Hoy, en el año 2021, ese fue un proyecto que hicieron como entre el 68 y el 74 aproximadamente. A esos dos alcaldes los criticaron porque habían algunos hoyos en las calles y no habían hecho, pero la inversión gigantesca y a un costo político altísimo que hicieron al día de hoy, esa gente lo sigue disfrutando, lo sigue, y ahora le reconocen, ya están muertos los dos. A uno lo mataron, por cierto. Sí. ¿Y el otro no llegó a ser presidente de casualidad? No llegó a ser presidente. Ya que estamos hablando de vulnerabilidad, ¿qué nos puede decir sobre la isla del Cisne? La isla del Cisne. Sí, o sea, la construcción de la cárcel en una isla. Mire, Le hago la consulta porque también usted tiene la especialidad en relación a construcción de obras, pues. Mire, yo creo que ahí hay un asunto más de levantar una imagen política que realmente una funcionalidad. Alguien le escuché hace poco y estoy totalmente de acuerdo. En el mismo territorio hondureño hay suficiente espacio, suficientes lugares y suficientes terrenos que son todavía propiedad del Estado, son propiedades ejidales, para construir una cárcel de máxima seguridad. Creo que esta gente están inspirándose en algunas situaciones que fueron fallidas, como las
la famosa cárcel de las Islas Marías en México, Alcatraz en los Estados Unidos, la Isla del Diablo en la Guayana Francesa, donde llevaban gente que definitivamente era peligrosísima para la sociedad, pero tarde o temprano se dieron cuenta que no es sostenible. Mire, aparte del daño ambiental que van a provocar, porque esa es un islote donde sirve de refugio de aves migratorias y de diferentes especies de peces, que parte del arrecife de coral, el segundo más grande del mundo. El tratamiento de desechos, por ejemplo, va a hacer desastres en la flora y la fauna marítima. El paso de aves migratorias va a ser prácticamente cambiado para ellos, porque no se van a ir a parar, los van a matar o lo que sea, pero va a haber una alteración tremenda. Ahora, el punto de vista constructivo, en esa isla no hay nada. Ahí tienen que llevar todos los materiales, todo en lanchas, lo cual va a ser un tremendo problema y va a aumentar los costos de una manera exponencial. Si va a llevar grava, cemento, arena, materiales eléctricos, tubería, refuerzo de hierro, todo lo que necesita para una construcción, todo lo tiene que llevar. Transportar al ser humano también, todo. La mano de obra. ¿A dónde? Lo primero que van a tener que hacer es un campamento para que vivan las personas que van a trabajar. Esas personas que van a trabajar en ese proyecto, ahí no va a haber todavía planta de tratamiento, no van a haber drenajes, no. Ahí va a haber una contaminación brutal. Por las necesidades de la... Claro, solo con la gente que va a llegar a trabajar. Va a haber un desastre ecológico tremendo. Una vez que estén funcionando, pues hay muchas tecnologías, ¿verdad?, para mitigar los daños que le puedan causar al ambiente, pero solo durante la etapa de la construcción van a ser desastres. Pero fíjese que, mire, hay todos los sectores que dicen que no es viable el proyecto ahí. No. Entonces, el empecinamiento, ¿por qué? Si usted está diciendo, no haga eso, señor, no haga eso. Y el soberano, como suelen decirlo, no lo escucha. Y el soberano no lo quiere. Mire, es bien sencillo. No solo es la construcción, todo lo que tiene que ver con la operación y mantenimiento de esa cárcel, una vez establecida, el traslado de los reos, va a haber una vulnerabilidad enorme, porque ¿cómo se llama? Los carteles de las drogas, los grupos de crimen organizados, muchas veces tienen tácticas, armamento, entrenamiento y todo, que ahí pueden hasta tomarse por asalto la islita y llevarse a quien se les dé la gana de regreso o ir a matar a quien quieran. El mantenimiento y la operación de esa cárcel va a ser un dolor de estómago, aparte de los costos gigantescos que van a implicar el trabajo de mantener y operar esa cárcel. Solo póngase a pensar: comida, desechos, seguridad, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, todos los movimientos estratégicos, la habitación donde van a poder vivir el personal administrativo, de dónde va a salir, cómo lo van a trasladar, va a estar llegando de La Ceiba o va a tener que vivir ahí, va a ser una alteración enorme y aparte los costos tanto de construcción como de operación y mantenimiento van a ser enormes. O sea que no es viable el proyecto en sí. Pues no, yo no he visto nunca un estudio de factibilidad que me diga que es viable o no es viable, pero así a simple vista es bien difícil pensar que sea un proyecto viable. Pero que ha hecho el análisis usted, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque el empecinamiento, habiendo otros sectores del país, o sea, Bukele tiene una cárcel en la mera. Allá donde está don Juan Orlando Hernández, está una cárcel en la mera ciudad. Juan Orlando Hernández está en una cárcel en medio de la ciudad de Nueva York y nadie la viola.
Ahí yo creo que el asunto de la violabilidad o inviolabilidad de un centro penitenciario está más relacionado con la capacidad de seguridad y la integridad de las fuerzas que lo cuidan, más en sí que la ubicación. Mire, los mismos Estados Unidos, la prisión de Alcatraz se les hizo insostenible. Y eso que está prácticamente enfrente de la ciudad de San Francisco, pues se les hizo insostenible. Mover gente, mover comida, mover... toda la logística. Toda la logística es impresionante. No digamos las Islas del Cisne, que está bastante lejitos del territorio tierra firme hondureño. Ajá. Fíjese, pero hay otra cosa que tampoco creo que hemos mencionado, y es, por un lado, ¿qué hay detrás de todo eso? Usted dice que de repente es para levantar perfil de alguien, pero qué mal, o sea, qué mal, porque, sí, porque también está en secretividad las mismas compras, pues, es decir, de la cárcel. O sea. No sabemos qué van a hacer. Primero, ¿de dónde van a sacar la plata? Obviamente que últimamente usted y yo vamos a terminar pagándolo con nuestros impuestos. Sí, y es otra cuestión que no hemos tomado en cuenta, y son los fenómenos naturales. ¿Se imagina el caso de un huracán en ese sector? Un huracán va a ser desastroso. Desastroso. Y la isla del Cisne está en una posición todavía más vulnerable que el territorio continental hondureño, porque está bastante más al norte de tierra firme y está en el paso. Por ejemplo, este huracán que acaba de pasar, estuvo muy cerca de pasar por las Islas del Cisne, muy, muy cerca. Entonces, eso es un buenísimo punto. Los desastres naturales, ¿qué van a hacer? Cuando venga un huracán tipo Mitch, por ejemplo, ¿qué van a hacer con esa gente? La van a tener que evacuar, lo cual va a ser un problema de logística, un problema de operativo. ¿Cómo evacuarla en pleno huracán? Y espérese eso, el problema de seguridad, de tener que sacar un montón de reos sumamente peligrosos, porque ahí no van a haber personas por manejar borrachos o porque atropellaron a alguien, ahí van a haber capos, no. Y la representación de los abogados y todo esto de esta gente. Bueno, teóricamente ahí se acabó el abogado, porque ese es un problema serio, creo yo, en el sistema penal hondureño. Solo gente condenada. Es solo para gente condenada. Ahí no van a poder mandar gente que esté todavía en proceso, porque ya, ¿cómo va a ser un abogado para irlo a visitar? Sí, ¿cómo lo van a mover a un tribunal para...? Pero sí se prestaría para, como ha señalado usted, para un ataque directamente a la isla, sí, para poder sacar gente. Mire Haití. En Haití el crimen organizado ahora tiene mayor capacidad militar que el mismo gobierno haitiano. Eso puede llegar a pasar acá si no se les pone freno. O supongamos que tienen un narcotraficante extranjero ya preso, condenado en esa prisión. Pongamos un colombiano y le mandan un contingente de las FARC a tomarse. Que si usted ve en un mapa, por cierto, las Islas del Cisne están bastante cerca de Colombia. Están en línea recta. Están siempre en las 200 millas náuticas, ¿no? Marítimas. Mandan un contingente de las FARC. Se toman esa isla muertos de risa, se llevan a quien les dé la gana y exponen tremendamente a la población empleada del Estado, los guardias de seguridad, militares, policías penitenciarios, lo que sea. Los ponen en un estado de vulnerabilidad enorme. Ahora, yo digo el empecinamiento, o sea, ¿por qué? O sea, tiene que haber algo en el fondo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso? Porque a todas luces es un proyecto muy poco viable. Definitivamente no es viable. Y hay otra cosa que me llama la atención, de cómo hay funcionarios que defienden el medio ambiente, muy bien hecho, por cierto,
con mucha claridad y con mucha fuerza, defienden el medio ambiente a capa y espada, pero defienden la construcción en las islas del Cisne. No lo logro entender. Y ahora que están diciendo que es la CIA la que está detrás de ahí, de eso, para que no se construya. O sea, crean una narrativa que no sé, han de tener alguna información también, me imagino, para hacer ese tipo de señalamientos. Pero ¿qué interés puede tener la CIA en evitar hacer una cárcel en ese lugar? ¿Qué interés? Yo creo que... Porque eso la CIA interviene en alguna situación cuando están en peligro los intereses de los Estados Unidos en un lugar o la seguridad interna de los Estados Unidos. Esos son los dos motivos por los que interviene la CIA. Y yo no veo ninguna amenaza ni a la seguridad interna de los Estados Unidos ni a los intereses de Estados Unidos en Honduras. Que los intereses de los Estados Unidos en un país no son más que las utilidades de sus empresas. Sí, de los inversionistas. Sí. Y a propósito de inversión, ¿cómo está viendo la inversión extranjera en el país? Mire, la inversión extranjera en el país yo creo que es ya casi inexistente. Tenemos un competidor al lado, al ladito. Y en realidad dos competidores fuertes tenemos. Y muchas de las empresas que se han establecido en Honduras se han ido a esos dos competidores. Estamos hablando de El Salvador Y Nicaragua. y Nicaragua. Porque en Nicaragua pueden hablar lo que quieran de Ortega, pero la seguridad jurídica que le da Ortega a la empresa que se establece en Nicaragua no tiene nombre. Es impresionante. Hay varias empresas hondureñas y guatemaltecas o empresas establecidas en Honduras y Guatemala que se han ido a Nicaragua. Y aparte de eso, empresas establecidas en Honduras que se están yendo a El Salvador. Aquí mismo, sus vecinos están trasladando toda su operación de corte y procesamiento de láminas a El Salvador, porque los incentivos fiscales que les está dando Bukele son impresionantes. La tabacalera hondureña se está yendo para El Salvador. Ahora ya hasta los cigarros que nos echemos van a ser importados. Ya no va a haber un solo cigarro. ¿Y eso qué repercusiones tiene el hecho de no haber una inversión extranjera? La primera y más obvia problema es la pérdida de trabajos. Mano de obra. La pérdida de trabajos. Y generalmente, mire, hay una tendencia en mucha gente de criticar a la gran empresa. Pero la gran empresa, el gran inversionista, es el que paga los salarios mínimos, es el que paga las mejores prestaciones, el que da todas las garantías, porque no pueden darse el lujo de tener un problema. Es el que genera la plata para mantener el Estado también. El que genera la plata para que las empresas del sector informal tengan a quién venderle. Porque la mayor parte de las empresas del sector informal que existen venden cosas muy al por menor, o el que sale del día de pago de una maquila donde le pagaron bien el día que tenían que pagarle, se va a comprar chiles, tomates y cebollas a un vendedor de informal de productos agrícolas, o se va a comprar un par de camisitas a una paca, un bulto, a un bulto. O va a comprar, no sé si usted ha pasado alguna vez por la salida de las maquilas el día de pago. Ah, sí. Es todo un mall, sí, lo que ponen ahí de vendedores informales que llevan plata para su casa y generan movimiento fuertísimo económico en sus localidades. Interesante. ¿Por qué se va? ¿Por qué se ahuyenta la inversión extranjera? Mire, yo creo que hay un ambiente como de confrontación con la empresa privada, y es un ambiente que usted lo puede ver en varios de los funcionarios, como que le tienen tirria y más a la gran empresa. Entonces, y le voy a decir una cosa, este gobierno ha hecho algunas cosas buenas, no se puede negar. Mire que
Nos vamos a ir a una breve pausa y al retorno me señala qué cosas buenas ha hecho, según su criterio, el gobierno. Y tal vez podemos hacer un poco también, entrar qué cosas ha hecho mal y qué cosas debería estar haciendo, porque estamos enfrascados y está como el país como colapsado. No veo yo que hay un norte hacia dónde nos llevan las autoridades gubernamentales. Al retorno. Estamos esta tarde con el ingeniero Gerardo Martínez, también analista de la Realidad Nacional. Se quedaron en el tintero algunas interrogantes antes de irnos a la pausa. ¿Qué cosas buenas ha hecho este gobierno a su criterio? Mire, yo primero quiero relacionar con lo que estábamos hablando antes de la inversión. Sí. Hay una palabra que detesta mucha gente, que es la palabrita capital. Uh-huh. El capital no tiene dueño, no tiene nombre, no tiene nacionalidad. El capital se va a donde se siente calientito, a donde se siente querido, donde se siente bien aceptado. Tanto El Salvador como Nicaragua, increíblemente, tratan bien al capital, lo tratan con cariño, lo tratan con mucho cuidado. Entonces, ¿qué sucede? Este gobierno ha hecho cosas buenas y no se puede negar. La inversión que ha hecho en infraestructura vial, por ejemplo, pocos gobiernos la habían hecho en los últimos años. Y además de eso, ha trabajado mucho en las redes viales secundarias y terciarias, que nadie las atiende. Ha hecho una inversión enorme y no solo ha invertido en carreteras o en mejoramiento de caminos, lo que sea, sino que también ha tenido un proceso de capacitación de diferentes ingenieros, tanto públicos como privados. Han traído gente para dar seminarios de asfalto, seminarios de movimiento de tierras, y han hecho bastante trabajo en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Como dicen, lo que hacen con las manos lo deshacen con las patas, porque ¿de qué nos sirve la inversión en infraestructura? Espéreme, se me olvidaba otro punto. Hay una inversión inteligentísima e interesantísima que están haciendo ahorita, que es inversión en líneas de conducción de energía eléctrica, que de nada le sirve aumentar la generación o mejorar la generación si no tiene cómo transmitir la energía eléctrica. Y eso han hecho una inversión muy fuerte, que tenían años de no hacerla. O sea, han hecho sus cosas buenas, sin lugar, no se puede negar. Pero el ambiente de polarización que se ha generado, el ambiente de rechazo a la inversión, el ambiente de confrontación con la empresa privada, y recordando una cosa, empresa privada no solo es la gente que está en el COEP. Empresa privada es desde la señora que vende chicles en la esquina del Cine Variedades, que creo que ya no existe, hasta el dueño de las empresas más grandes o los accionistas de los bancos. Todo eso es empresa privada. Todo. Han confundido empresario con hombre rico. No necesariamente. Cualquier persona que vive de su propio trabajo sin estar relacionado con el gobierno o con un organismo internacional es un empresario, es un emprendedor. Y esa situación de confrontación que existe, esa polarización enorme, esos funcionarios que van a dejar cajas de evidencia supuesta al Ministerio Público para acusar al COEP como que si el COEP fuera una masa uniformizada, cuando es compuesto por personas individuales, que unos buenos, otros malos. En todos lados hay gente buena y gente mala. ¿Qué cosas malas entonces? Porque lo que dice usted el ambiente de la confrontación. Eso es para mí lo malo. Un ambiente de confrontación, un discurso político que genera desconfianza en lo que puede pasar, ese ambiente de zozobra que ha habido, en el sentido de que no sabemos qué es lo que quieren hacer. Hablaron de constituyentes, se generaron un montón de
especulaciones respecto a qué era lo que iba a implicar la constituyente, hablaron de cambio en el sistema de gobierno, vino el asunto de la, ¿cómo se llama?, del Foro de Sao Paulo, que instigó a varias otras cosas. Entonces, ese ambiente de poca confianza que debería de generar el Estado, no lo están dando, a pesar de cosas muy buenas que están haciendo. Hablábamos que hubo muchas promesas de campaña también. Esa es otra cosa. Afortunadamente hay unas que no han cumplido. ¿Cómo afortunadamente? Sí, porque, por ejemplo, prometieron quitar los peajes, sí, y no los han quitado. Para mí eso es un golpe de suerte. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la carretera CA5 Norte está en el perfecto estado, está nítida, pero nítida, porque tiene ese concesionamiento. O sea que no mete las manos en el Estado. No mete las manos en el Estado. Y hay una empresa que tiene la responsabilidad de mantenerlo bien y a quien le pueden contar las costillas. Yo a veces escucho gente diciendo que es una barbaridad, que tienen que pagar tanto, pero no se ponen a pensar que por los 20, digamos, si va a ir de aquí a San Pedro, va a gastar en un turismo 22, 44, 66 lempiras. De ida y 66 de venida. De regreso. Pero ¿cuánto se va a economizar en combustible por ir en una carretera en buen estado y con un buen trazo? ¿Cuánto se va a economizar en repuestos? Porque no va a tener que estar gastando en amortiguadores, en tren delantero que se le va a estar, ¿cómo se llama? O sea que usted... Y el ahorro de tiempo en poder hacer un recorrido sin problemas, porque hay un hoyo que tiene que saltar, que se hace una cola para que puedan pasar, o el riesgo que genera una carretera en mal estado, que por esquivar un hoyo le pasa un tráiler y lo mata. Recuerdo que un político de Libre hasta llegó. Ajá. Sí, me acuerdo de eso. Un diputado que en los primeros días después del triunfo del Partido Libertad y Refundación fue a quitar uno de las agujas de un peaje, y diciendo que eso era una acción revolucionaria, el quitar esa tranca del peaje. Ajá. O sea, afortunadamente no cumplieron con eso, y ojalá no lo cumplan. ¿Por qué? ¿Va a ser un desastre la carretera o qué? Porque vamos a volver a lo que ya teníamos antes. Vamos a volver. Esta es una carretera que la mantienen nítida y tienen a quien contarle las costillas cuando tienen algún problema. Pero también dijeron que iban a hacer un hospital ahí en el centro cívico, y gracias a Dios que tampoco lo han tocado eso. Mire, el centro cívico, tengo mi opinión muy personal, sí, y le voy a decir, el centro cívico no debería existir ahí. Pero también se le dijo al señor que está en Nueva York. Es que el señor que está en Nueva York fue el terco en hacer eso. Sí. Un lugar donde el tráfico no fluye, donde han hecho unas medidas de mitigación estúpidas, que todo eso viene del gobierno anterior. Hago la salvedad, no es de este. Pero ¿sabe qué? También nunca midieron las manifestaciones. Van y se toman una oficina del Estado y está tomado. Está todo topado. Todo el centro cívico está topado. Mire, yo le voy a decir una cosa, y quiero en esto recordar a una persona que para mí es uno de los mejores alcaldes que ha tenido Tegucigalpa en toda su historia, que fue el arquitecto Merriam. Henry Merriam. El arquitecto Merriam determinó un punto para el centro cívico, que es donde está actualmente el Banco Central, donde está Chiminique, donde está la Corte, donde está... en la parte de... Sí. Ajá. Y no solo visualizó un centro cívico en esa zona, sino que hizo lo necesario, y le estoy hablando de los años 70. Imagínense qué visión, porque todavía se miraba súper retirado de la ciudad, ¿va? O sea, el punto ese. Pero le voy a hablar de un par de cosas que usted posiblemente no se ha percatado. El Boulevard de las Fuerzas Armadas se diseñó para darle acceso y salida a ese centro cívico. Y el Boulevard de las Fuerzas Armadas, diseñado en la misma época, corta en 2 puntos el anillo periférico para poder darle una fluidez de tráfico. Un alivio. Un alivio de tráfico
que ya debió haber sido superado, porque eso se diseñó en 1976. Mire qué visión, y todavía sigue funcionando. Si el centro cívico estuviera ahí, otro gallo nos cantara. El tráfico que se hace en ese lugar en las horas pico es algo insoportable, impresionante. Pero fíjese que se prometió la Sisi también. Bueno, pero recuerde que la Sisi, para mí que cometieron un error político enorme, que fue prometer el establecimiento de una organización que debía venir siendo parte de otra organización supranacional con la cual no tienen ningún control. Ellos no podían prometer algo que quien tiene que cumplirlo no es el Estado de Honduras, es la Organización de Naciones Unidas. Y ellos les han puesto unas condiciones, y las condiciones que pone las Naciones Unidas son lógicas. Aunque por muy secreto que sea ese memorándum de entendimiento, es lógico que la principal condición que ellos ponen es la total y absoluta independencia política y operativa de la Sisi dentro de la justicia hondureña. No puede haber otra, no puede haber otra. Incluso en cuanto al financiamiento, ellos no quieren tener un centavo del Estado de Honduras para que a través de ese centavo que le está dando el Estado no tengan un punto de presión para que hagan lo que ellos quieren. Y eso no solo se aplica para este gobierno, se aplica para todos los que vengan, porque la Sisi, al instalarla, va a ser una organización que va a funcionar por bastante tiempo, teóricamente. No es para 2, 3, 4 años. Entonces, las Naciones Unidas es una organización de nivel mundial, con un prestigio gigantesco que deben cubrir, y no se pueden tomar el riesgo de venir a instalar una comisión contra la impunidad en un país donde van a recibir presiones y van a tener que actuar según las presiones del gobierno de turno. Y no me refiero solo a estos, puede ser el otro. Por ejemplo, mire lo que pasó con la Maxi. Es cierto que se establecieron bien rápido, es cierto, pero en cuanto dejó de gustarle al señor que vive en los Estados Unidos ahora, en cuanto dejó de gustarle a él y a su gente, los desaparecieron. O sea que, y yo creo que eso es lo que están tratando de evitar Naciones Unidas, que no vayan a tener un episodio como el de la Maxi, en el cual, en cuanto empiezan a hacer algo que no le gusta al gobierno de turno, se los despachan. Mira lo que pasó en Guatemala. En Guatemala hicieron una CICIG, que su origen fue totalmente diferente a lo que se va a establecer acá. Porque la CICIG en Guatemala se estableció como un mecanismo contra la impunidad, pero otro tipo de impunidad, porque se estableció a raíz de los acuerdos de paz entre el gobierno de Guatemala y las guerrillas. Y la CICIG se estableció para investigar y combatir la impunidad de los crímenes de guerra, tanto de la guerrilla como del ejército de Guatemala. Cuando pasó un periodo en el que ya hicieron bastante en ese sentido, al cambiar el siguiente mandato, empezó a intervenir en cuestiones de impunidad local, impunidad de la falta de transparencia del Estado, asuntos de corrupción económica y eso. Pero la creación de la CICIG fue totalmente diferente. ¿Y esto del canal interoceánico, cómo lo ve, don Gerardo? ¿Cómo le podría decir? Mire, el principal activo que tiene Honduras y la mayor parte de los países de Centroamérica, pero principalmente Honduras, es su posición geográfica. Estamos en medio de América del Sur y de América del Norte. Estamos en medio de Asia y en medio de Europa, en el puro centrito. Y tenemos dos ventajas, ¿cómo se llama? Geográficamente, que no tienen. Por ejemplo, querían hacer un canal interoceánico en Nicaragua, pero no lo hicieron. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un puerto profundo en Amapala y un puerto profundo en el Atlántico, en Puerto Castilla, en la zona de Trujillo. ¿Qué sucede? Los barcos de gran calado, por cierto, les voy a dar una clasecita de hidrostática.
hablan de gran calado y hablan de gran calado y poca gente sabe. ¿Usted sabe qué es calado en un barco? Cuéntame. Calado es la distancia que hay entre la línea de flotación y la parte más baja de un barco. Eso es el calado. La quilla, por ejemplo. Entonces, un barco de gran calado lo que ocupa es mucha profundidad para poder hacer sus maniobras. Y para eso se ocupan puertos que poca gente, bueno, en Centroamérica solo los tenemos nosotros, en Amapala y en Trujillo, y no lo hemos sabido aprovechar. Ojalá que sea un proyecto que no solo sea propaganda política y que se cumpla. Y hay otro más que se los voy a tirar a ver si alguien lo agarra. El problema más serio entre el Atlántico y el Pacífico no solo es la pasada de barcos y mercaderías, sino que la pasada de petróleo. Los grandes tanqueros, los tanqueros gigantescos, no pueden pasar por el canal de Panamá. Aun con la nueva ampliación o que se hagan otro canal en Nicaragua, no pasan, porque el calado de un gran tanquero es inmenso. Entonces, otro megaproyecto que podría ir paralelo a las mismas líneas ferroviarias que están planteando es un oleoducto para que un tanquero que no tenga que ir a dar la vuelta hasta el Estrecho de Magallanes para pasar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, pueda tener un oleoducto para transbordar el petróleo que trae del Pacífico al Atlántico en muchísimo menos tiempo y a muchísimo menos costo que ir a dar la vuelta al Estrecho de Magallanes. ¿Y eso cuánto le daría al país? Mire, solo el proceso de ejecución del proyecto le daría una cantidad de trabajo impresionante. Y aparte de eso, los trabajos de operación y mantenimiento de ese oleoducto o de la vía férrea también le daría una cantidad de puestos de trabajo impresionante. Pero imagínese desde hace cuánto, que un poco antes de Medina, creo, el gobierno de Medina, que se habla de ese canal interoceánico. Creo que mucho antes todavía. Sí. Mucho antes todavía. Sí. Pero, bueno, ahora se está hablando de él, pero eso es una hora adicional que señala usted. No recuerdo el nombre de este ingeniero, pero sí recuerdo el nombre de su hijo o nieto. No me acuerdo si era el papá o el abuelo del ingeniero Ramiro Zúñiga. Uh-huh. No sé si usted lo conoce. Sí. Yo vi, porque el ingeniero Ramiro me enseñó, en mis manos tuve el diseño y el presupuesto para la construcción de un ferrocarril interoceánico que en ese tiempo lo pensó el ingeniero, también Zúñiga, no me acuerdo cómo se llamaba, entre Puerto Cortés y San Lorenzo. Un ferrocarril que en ese tiempo hubiera sido muy viable y muy fácil de hacer, que nos hubiera abierto las puertas a un comercio que era inexistente, a prestar un servicio que todavía al día de hoy no existe. No sé por qué no se construyó, porque le estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, 20, 30. Sí, otros temas de campaña fueron lo de las sedes, ¿no? Bueno, lo de las sedes, lo que le podría decir es que no han establecido nuevas, pero la que está no se ha ido. Y esto de prácticamente usted me señala que carreteras, campeones. Sí, ¿para qué están haciendo un trabajo? No solo carreteras, sino que también en lo que les menciono del trabajo de líneas de conducción de energía eléctrica, que son proyectos caros, difíciles, que no son así nomás, y que, digamos, las líneas de conducción tienen un costo político más o menos alto, porque es una inversión que no se ve. No se siente, usted no ve que mejoró la carretera y todo. No es como ir a entrar a una bolsa solidaria. Exactamente, solo se da cuenta que ahora prende la luz y ya no le hace, ajá, no le ululea porque está bajo el voltaje y se le va a ir con menos frecuencia, se va a cortar la energía eléctrica, pero... Se habló de la abolición de la tasa de seguridad y no, tampoco. ¿Perdón? De la tasa de seguridad se habló de que iba a abolirse todo esto. Pues según lo que tengo entendido, la tasa de seguridad no la han terminado de abolir, porque están todavía pagando cuentas pendientes que se deben con esa tasa de seguridad
Habría que verlo. Usted sabe que sobre la tasa de seguridad hay un velo de secretividad gigantesco, peor, más fuerte que la cortina de hierro. Entonces ahí no se sabe qué se ha hecho. Con esa tasa de seguridad compraron un avión, han hecho estadios. Han comprado las mambas. Compraron las Black Mambas. Ajá. Que esas Black Mambas como que son de cartón, ¿no? Me pongo a pensar, solo ya que tocó el tema, esos son carros de asalto para la policía, carros de asalto de servicios policíacos para proveer protección a las fuerzas que van internas, el personal de fuerza que va adentro, proveerles protección contra el poder de fuego de los delincuentes. Ahora, ¿qué protección le va a ofrecer un carro que se quema solo? Ni un tirito 22 le tiraron y se prendió fuego. Gracias a Dios que no iba gente adentro, pues se hubieran achicharrado. ¿Y qué futuro le ve al país, don Gerardo? Yo trato de ser siempre optimista. Yo trato de ser optimista y pensar que tenemos un buen futuro adelante. Aunque ahorita la palabra más fácil de definir, por lo menos el futuro próximo en Honduras, es incertidumbre. Espero que las cosas cambien, pero, por ejemplo, dentro del mismo partido oficial hay una división enorme. Y creo que al final de historia la división viene de la visión que tiene cada grupo de lo que es el Estado hondureño, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Luego una oposición totalmente disgregada y una parte de la oposición totalmente desprestigiada y con muchísima razón, porque no se desprestigiaron solos. Entonces, por el momento veo una incertidumbre enorme. Tenemos que esperar a ver qué sucede en estos meses que hacen falta para las elecciones internas, cómo se va a definir ese juego político y qué va a pasar tanto dentro del partido oficial como dentro de la oposición. ¿Y qué ve en la oposición en este momento usted? Una disgregación enorme. Mire, si la oposición quiere hacer algún cambio, tiene que unificarse de alguna manera. Pero el problema serio es que ¿quién se va a unificar con quién? Primero, que hay diferencias ancestrales entre liberales y nacionalistas, que son bastante difíciles de hacer, de conciliar. A pesar de que prácticamente los dos son iguales. Y son troncos de la misma raíz. Los dos son... Los tres, diría yo, más bien. Los tres. ¿Sí? Las diferencias ideológicas entre los tres son mínimas. Aparte el discursito izquierdista de Libre, pero básicamente son lo mismo. Básicamente. Una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. O sea que en la práctica, al final de cuentas, todos van a caer a lo mismo. Sí, lo malo es que a veces el discurso asusta a algunas fuerzas que deberían de estar más tranquilas. Pero, por ejemplo, la oposición se ha desprestigiado sola. De alguna manera, hay un partido que nadie quiere unirse con ellos. Y las fuerzas internas de ese partido siguen siendo los mismos que apoyaron a un Estado que se convirtió en un Estado delincuente. Entonces, ¿qué credibilidad van a tener? Le dan la razón completamente a la gente que está en el gobierno actualmente. ¿Quién va a querer aliarse con un partido que tiene a uno de sus máximos líderes preso por narcotráfico? Nadie. Y el Partido Liberal, que siempre ha tenido, como parte de su tradición democrática, ha tenido mucha disidencia interna y ahora están peor. Además que lo están agarrando como de caballito de batalla los que vienen de otro lado, es decir, aquí venimos a salvarlos. Eso no necesariamente es cierto. O sea, ¿qué posibilidades le ve al partido de gobierno de repetir, ¿verdad?
Pues yo pienso que si el partido de gobierno juega bien sus piezas, puede continuar en el poder, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hay una oposición disgregada. Ajá. Eso es lo más importante. Miren Nicaragua, por ejemplo. Ortega modificó la ley electoral. En Nicaragua existía ya la segunda vuelta desde hace ratos. Y la segunda vuelta en Nicaragua establecía que el que no ganaba en la primera vuelta con el 50% más uno, tenía que haber una segunda vuelta. Ortega, a través de su alianza con Alemán, modificaron la ley electoral y la dejaron en el 36%. Ortega ha sido electo en primera vuelta con el 37, 38%. ¿Qué significa eso? Que tiene entre un 65 y un 70% de oposición triunfadora, pero disgregada. O sea, que está dividida completamente. Totalmente, y es lo mismo que puede pasar acá. Así de fácil. Se mantiene en el poder debido a la misma oposición. Claro, porque la oposición tienen a veces tantos intereses mezquinos de cada quien que no logran unificarse. Es que todos quieren ser la cabeza. Todos quieren ser la cabeza. Aquí vengo a salvar este partido, pero yo tengo que ser candidato porque soy el único que los puedo derrotar. Y eso no es una persona, es un montón los que dicen lo mismo. Yo soy el único, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. Entonces, si continúa esa disgregación de la oposición, Libre tiene para estar años en el poder. Nadie los va. Ortega, mire, le podrán decir lo que quieran, pero Ortega ha llegado legalmente. Que no necesariamente lo legal es lo justo o lo correcto. No es lo mismo estado de legalidad que estado de derecho. El estado de legalidad es un estado donde se hacen cumplir las leyes a fuerza, a como sea. Estado de Derecho es aquel que está alineado con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ah? Por ejemplo, en la Alemania nazi era legal matar judíos, pero no necesariamente era un Estado de Derecho, era un Estado de legalidad muy fuerte. Sí. Bien, ingeniero, yo sé que se nos han quedado varias preguntas en el tintero, pero lamentablemente se han hecho corto, ¿no? Siempre pasa, se nos hace corto. Le agradezco mucho su comparecencia. Le agradezco muchísimo haberme invitado y tomarme en cuenta para mis opiniones. Muchas gracias. Estaremos pendientes también, todavía hay espacios, ¿no? Cuando quiera, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. El ingeniero Gerardo Martínez, analista de la realidad nacional. Aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.